Un centro de coordinación subterráneo en Ucrania fue impactado y borrado del mapa por completo en un solo golpe. No fue un depósito de municiones, no fue un cuartel de vanguardia, no fue una posición de artillería móvil. Se trataba de un búnker de mando estratégico, ubicado a decenas de metros bajo tierra, diseñado para sobrevivir al peor escenario de la guerra moderna. Tras el impacto, la instalación quedó inoperable. La cadena de mando en la zona afectada cayó en un estado de parálisis inmediata. Según fuentes de análisis militar, más de 70 oficiales murieron en el lugar. No tuvieron tiempo de reaccionar. No hubo una alerta lo suficientemente larga. No hubo protocolos de evacuación. En el espacio cerrado del búnker, la fuerza destructiva no provino solo de la ojiva, sino de la presión y el calor comprimidos que rebotaron continuamente entre las gruesas capas de concreto. La estructura diseñada para proteger a las personas se convirtió en un factor que amplificó la destrucción. Esto no fue una pérdida de personal ordinaria, sino la eliminación simultánea de una cúpula de mando clave. Este evento trascendió de inmediato el marco de un ataque exitoso. El enfoque no está en el número de muertos, sino en la naturaleza del objetivo impactado. El centro de coordinación no era un simple lugar físico, era el punto de convergencia de datos en tiempo real, el lugar donde se asignaban las prioridades de fuego, se ajustaba el ritmo de las operaciones y se transformaba la información en órdenes. Al desaparecer este centro, todo el sistema detrás perdió su capacidad de autoajuste. Los planes en marcha se quedaron sin responsables para actualizarlos. Las órdenes emitidas no se ajustaban a la nueva situación. El mapa del campo de batalla perdió su valor operativo. Lo que llamó especialmente la atención de la comunidad militar internacional fue la manera en que este centro fue alcanzado. La obra no era algo temporal. Fue construida bajo la doctrina de defensa en profundidad de Occidente. Entre más profundo, más seguro. Entre más lejos de la superficie, menos riesgo. Esta lógica dominó el diseño de los centros de mando durante décadas, bajo la premisa de que la profundidad y el concreto multicapa eran suficientes para neutralizar la mayoría de las armas de alta precisión. El reciente ataque demostró que esa premisa ya no tiene validez. El asalto ocurrió a una velocidad que superó la capacidad de reacción de los sistemas de alerta e intercepción. El lapso entre la detección y el impacto fue tan corto que todos los mecanismos de defensa resultaron inútiles. Cuando las armas de alta precisión se programan con coordenadas específicas, la profundidad deja de ser un factor de protección para convertirse en un parámetro más en la ecuación de destrucción. Una vez que se recibe el impacto, las consecuencias en un espacio cerrado son mucho mayores que en una superficie abierta. Este golpe marca el colapso de una premisa estratégica crucial: la creencia de que pueden existir espacios de mando que estén realmente fuera del alcance de la guerra. La realidad ha demostrado lo contrario. Los lugares con mayor valor funcional son los más propensos a convertirse en objetivos, y una vez que las coordenadas están fijadas, no hay profundidad suficiente que valga para protegerlos. Desde el momento en que el centro de coordinación fue borrado, el campo de batalla en Ucrania entró en una fase distinta. Ya no hay fronteras claras entre los lugares peligrosos y los seguros. Ya no existe una retaguardia absoluta para el aparato de mando. El golpe bajo tierra no solo destruyó una estructura, sino que puso fin oficialmente a la doctrina de seguridad en profundidad, abriendo una nueva realidad. En la guerra moderna, el espacio seguro solo existe hasta que es descubierto. Inmediatamente después de que el centro de coordinación subterráneo fuera destruido, las unidades involucradas no recibieron ninguna orden actualizada. El sistema de comunicación central dejó de responder. Los canales de datos que solían integrar la situación del campo de batalla se cortaron abruptamente. Durante las horas siguientes, los puestos de mando subordinados solo recibieron instrucciones viejas que ya no se ajustaban a la realidad, que cambiaba rápidamente en la línea de fuego. El primer incidente apareció en la coordinación del fuego. Algunas unidades continuaron operando según los planes aprobados previamente, mientras que otras áreas se vieron obligadas a detenerse al no recibir confirmación de las prioridades de los objetivos. El fuego se concentró en puntos que ya no tenían valor táctico, mientras que otras posiciones clave quedaron desatendidas, no por falta de armas, sino porque ya no había un núcleo de decisión que determinara qué necesitaba prioridad. En el nivel de mando intermedio, el desorden se hizo evidente con rapidez. Los comandantes no tenían acceso al panorama general, no sabían si las alas adyacentes mantenían sus posiciones o si se habían retirado. No había datos en tiempo real sobre el nivel de pérdidas, el estado logístico o la presión del enemigo.
En ese contexto, las decisiones tuvieron que reducir su alcance, mantener a la tropa, limitar las maniobras y evitar acciones arriesgadas. El campo de batalla comenzó a ralentizarse, no por ser superado en potencia de fuego, sino por la falta de capacidad para tomar decisiones unificadas. La siguiente consecuencia apareció en la cadena de suministros. Los depósitos logísticos aún tenían mercancía y las rutas de transporte no estaban cortadas del todo, pero no había un mecanismo de coordinación ágil para distribuirlos en el lugar y momento adecuados. Las municiones y el combustible llegaban al lugar equivocado o demasiado tarde. Algunas unidades se vieron obligadas a reducir su ritmo de actividad no por estar bajo ataque, sino por no atreverse a consumir recursos sin saber cuándo serían repuestos. En el corto plazo se implementaron medidas de parcheo, se establecieron puestos de mando temporales a menor escala. Parte del personal se dispersó para evitar el riesgo de ser impactados de nuevo. Sin embargo, estos puntos de reemplazo no podían asumir el papel del centro de coordinación perdido. Carecían de personal de alto rango, de sistemas de integración de datos y, lo más importante, de la autoridad para tomar decisiones de carácter global. Fue aquí donde la naturaleza del golpe se reveló con claridad. El ataque no buscaba provocar un colapso inmediato en el frente. Buscaba crear un vacío de coordinación prolongado. En ese vacío, cada actividad se retrasa un tiempo. Cada decisión debe pasar por múltiples niveles de confirmación informal. Cada acción conlleva un riesgo mayor debido a la falta de información actualizada. Tras el impacto, el campo de batalla no estalló en un caos masivo. En su lugar surgió un estado más peligroso: operar bajo una inestabilidad constante. Las unidades siguen existiendo y peleando, pero ya no están vinculadas en un sistema unificado. Cuando ese vínculo se rompe, la superioridad en armas, tecnología o número de tropas deja de ser tan efectiva como antes. A partir de este momento, el panorama cambió de forma desfavorable. No hace falta otro golpe simbólico. Basta con mantener la presión suficiente para no permitir que se restablezca un centro de coordinación equivalente. El campo de batalla entró en una etapa donde el mayor daño no está en el número de tropas eliminadas, sino en la capacidad operativa que se desgasta día con día. Solo después de que el centro de coordinación subterráneo fuera destruido, una realidad imposible de ocultar comenzó a salir a la luz. Los oficiales que murieron en el sitio no eran meras fuerzas de observación o comunicación, eran personal con roles ejecutivos, directamente involucrados en el análisis de datos de batalla, asignación de fuego y ajuste del ritmo de combate en tiempo real. Esto planteó de inmediato un problema que va más allá de lo militar: el papel real de la UE y la OTAN en el campo de batalla ucraniano. Durante años, el argumento oficial se mantuvo muy consistente. Occidente no participa directamente. Apoyan, entrenan, proveen datos y armas, pero no dirigen las operaciones. El centro de coordinación recién atacado era el soporte material de ese argumento. Al desaparecer, toda la estructura del lenguaje diplomático perdió su valor. La presencia de oficiales con roles de mando en un búnker de coordinación ultrasecreto muestra que la frontera entre apoyo y dirección se borró hace mucho tiempo. La primera reacción de la UE y la OTAN no fue militar, sino política. No hubo declaraciones de emergencia reconociendo las pérdidas. No hubo confirmación sobre la identidad de los oficiales fallecidos. Los mensajes públicos se limitaron a frases genéricas como profunda preocupación, llamado a la moderación y evitar la escalada. Esto no fue falta de preparación, sino un esfuerzo evidente por ganar tiempo y evitar que el evento fuera encuadrado como una prueba de intervención directa. A la par del silencio público, hubo movimientos de ajuste discretos. Los centros de coordinación restantes fueron revisados con urgencia. El personal de alto rango fue dispersado. El tiempo de estancia en puntos fijos se acortó. Algunas instalaciones redujeron su ritmo de actividad o pasaron a modo de reserva. Estas medidas muestran que la alianza ha aceptado una nueva realidad. Cualquier espacio con alta funcionalidad puede convertirse en un objetivo legítimo si es descubierto. El desconcierto reveló rápidamente contradicciones internas. Algunos países de Europa del Este presionaron por una postura de respuesta más dura, temiendo que no responder debilitara la credibilidad de la disuasión. Por el contrario, muchos países de Europa Occidental priorizaron enfriar la situación, pues entienden que cualquier movimiento de escalada podría interpretarse como el reconocimiento de un papel de mando real en el campo de batalla. Esta falta de consenso impidió que la OTAN diera una respuesta unificada en la fase inicial. A nivel de la UE, la ecuación fue aún más compleja.
El bloque tuvo que mantener la imagen de un actor que apoya la paz, al tiempo que lidiaba con las consecuencias de que su papel real quedara expuesto. Las reuniones a puertas cerradas se centraron en dos problemas principales: cómo seguir apoyando a Ucrania sin crear más objetivos de alto valor, y cómo controlar el riesgo político si seguían ocurriendo eventos similares. Es notable que tras el golpe no hubo ningún movimiento militar directo de carácter escalatorio. En su lugar, la alianza cambió su enfoque hacia la defensa pasiva, reforzar las alertas, fortalecer la defensa aérea y ajustar la rotación de personal. Esta es una señal de que la UE y la OTAN están entrando en una fase de reposicionamiento estratégico, donde la prioridad ya no es expandir la influencia, sino evitar convertirse en el próximo objetivo. La destrucción del centro de coordinación eliminó la zona de amortiguamiento que Occidente mantuvo durante años. A partir de este momento, cualquier rol de carácter ejecutivo conlleva un riesgo existencial real. Ya no hay espacio lo suficientemente amplio para esconderse detrás del lenguaje diplomático. Y cuando la zona gris desaparece, cada decisión posterior de la UE y la OTAN debe ser ponderada en condiciones mucho más crudas que antes. Inmediatamente después de que apareciera el vacío de coordinación, Rusia activó una serie de contraataques ya preparados, sin anuncios, sin advertencias. Las puntas de ataque se desplegaron casi simultáneamente, apegándose a un único objetivo: explotar a fondo la fractura en el mando recién formada. El primer golpe no fue contra la línea del frente. Se lanzaron drones suicidas UAV con una alta densidad para obligar al sistema de defensa aérea a operar continuamente. El objetivo no era derribarlo todo, sino estresar a las tripulaciones de guardia, obligar al enemigo a gastar munición de intercepción y exponer las ubicaciones de los radares. Durante horas, el cielo se mantuvo en un estado de alerta prolongada, haciendo que el ciclo de reacción perdiera su ritmo. Cuando la red de defensa aérea se vio estirada al máximo, se activó la segunda capa de ataque. Misiles de crucero de largo alcance penetraron a baja altura, impactando nodos de comunicación e instalaciones logísticas previamente reconocidas. Las estaciones de transferencia de datos, depósitos de combustible y aeródromos militares fueron alcanzados siguiendo un orden de prioridad claro. No hubo un esfuerzo por arrasar áreas extensas. Cada impacto buscaba cortar un circuito operativo específico. Una vez que las líneas de comunicación y logística fueron trastocadas, se lanzaron los ataques profundos. Los objetivos considerados más seguros: búnkeres, puestos de mando profundos, instalaciones con protección multinivel entraron en la lista de ataques. Estos no fueron golpes espontáneos. Las coordenadas ya estaban fijadas y el momento fue calculado para aprovechar al máximo el estado de falta de coordinación tras la destrucción del centro de mando. Cuando las ojivas impactaban, el espacio cerrado convertía cada acierto en un golpe fulminante. En el terreno, las columnas de avance no buscaron crear grandes rupturas. En su lugar, hubo una presión constante en múltiples direcciones, obligando al enemigo a dispersar sus fuerzas para mantener puntos clave. En las zonas de disputa, el fuego se utilizó de manera selectiva, concentrándose en las posiciones que servían de enlace entre unidades. Al quedar inutilizados estos puntos, los grupos de defensa perdieron la capacidad de apoyarse mutuamente. Un factor clave en la contraofensiva fue la guerra electrónica. Los canales de comunicación fueron interferidos en el momento justo. Los datos fueron distorsionados o interrumpidos en lapsos cortos pero suficientes para sesgar las decisiones. No hizo falta cegar el campo de batalla por completo. Solo bastó con crear puntos ciegos en los momentos oportunos para que la reacción llegara tarde. Cuando la información deja de ser confiable, la superioridad en armas modernas pierde su valor de inmediato. El efecto apareció más rápido de lo previsto. Algunas unidades de vanguardia se vieron obligadas a bajar el ritmo al no poder confirmar la situación a su alrededor. Los planes de reacción preparados se volvieron obsoletos en apenas unas horas. Los intentos de parchar la coordinación no alcanzaron el ritmo del ataque, ya que cada vez que se restablecía un nuevo nodo, este enfrentaba el riesgo de ser descubierto e impactado. Cabe destacar que Rusia no aumentó la intensidad al punto de desgastarse a sí misma. El ritmo de ataque se mantuvo estable, lo suficientemente continuo como para no dar tiempo al enemigo de restablecer el orden, pero no tan atropellado como para exponer toda su intención. Se trata de una campaña dirigida contra la resistencia operativa, no de una batalla decisiva de un solo día. Esta contraofensiva envió un mensaje claro. Cuando el sistema de mando se fractura, intentar mantener una imagen o buscar victorias simbólicas pierde sentido.
Lo importante es mantener el estado de inestabilidad el tiempo suficiente para desgastar la capacidad de respuesta. A partir de ahora el campo de batalla no se decide por grandes avances, sino por quién controla el ritmo operativo del enemigo en un estado de falta de coordinación prolongada. Tras la serie de golpes directos al circuito operativo, Ucrania no se encuentra ante un riesgo de colapso inmediato, pero se ve obligada a enfrentar una realidad ineludible. El viejo modelo de mando ya no es viable. El centro de coordinación centralizado se convirtió en un objetivo demasiado obvio. Intentar restaurar una estructura similar equivale a ponerse solo en la lista de los próximos ataques. La primera reacción de Ucrania fue más por fuerza que por elección. El sistema de mando se dispersó de urgencia. A los grupos tácticos más pequeños se les dio mayor autonomía para resolver situaciones en el sitio. Esto no fue una reforma estratégica calculada a largo plazo, sino una medida de supervivencia ante la pérdida de la coordinación central. El resultado es que la capacidad de coordinar a gran escala cayó drásticamente, pero a cambio se redujo el valor como objetivo de cada punto de mando individual. A la par de la dispersión del mando, se redujo el ritmo de las comunicaciones. El tiempo de transmisión se acortó. Los canales de comunicación se usaron por sesiones, evitando mantener señales estables por mucho tiempo. Algunos equipos fueron desmantelados o movidos continuamente para reducir el riesgo de que sus coordenadas fueran fijadas. Esto ralentizó el proceso de toma de decisiones, pero se aceptó como el precio a pagar para evitar más ataques en puntos fijos. En el frente, las unidades ucranianas pasaron a una defensa flexible. Ya no hubo esfuerzos por mantener cada posición a toda costa. En algunas áreas se redujo el personal para evitar quedar aislados al faltar el apoyo de fuego oportuno. El objetivo inmediato no es contraatacar para recuperar la ventaja, sino mantener la capacidad de pelea continua bajo una presión alta y una coordinación limitada. En este contexto, el papel de Estados Unidos se convirtió en el factor regulador clave. Washington no aumentó su presencia directa ni hizo promesas que pudieran interpretarse como una entrada oficial en la guerra. En cambio, se enfocó en el apoyo tecnológico profundo, los datos de reconocimiento, la capacidad de alerta temprana y las soluciones defensivas fueron priorizados para reducir la probabilidad de ser impactados, en lugar de intentar revertir el panorama con un salto repentino en potencia de fuego. Un cambio notable fue cómo Estados Unidos ajustó su forma de apoyo. Los paquetes de ayuda se diseñaron para evitar crear puntos de concentración de alto valor. No se impulsó la construcción de infraestructura de mando fija a gran escala. No se amontonó personal ni equipo en una sola coordenada. El apoyo se fragmentó, integrándose gradualmente en las unidades existentes, aceptando que la eficiencia aumentara lentamente pero con un riesgo menor. A nivel estratégico, Estados Unidos mantuvo simultáneamente canales de comunicación cerrados para controlar el riesgo de escalada. El objetivo no es lograr una victoria rápida, sino evitar que el conflicto se deslice hacia un enfrentamiento directo a gran escala. Esto creó una paradoja. Ucrania necesita apoyo para sobrevivir, pero ese apoyo debe estar lo suficientemente limitado para no convertirse en la excusa de un nuevo paso en la escalada. El resultado es que el campo de batalla entró en un estado de aguante operativo. Rusia mantiene la presión a un nivel lo suficientemente alto para impedir que se restablezca el sistema de mando centralizado. Ucrania se adapta mediante la dispersión, la movilidad y la defensa flexible. Estados Unidos marca el ritmo con apoyo tecnológico y gestión de riesgos. Ninguna de las partes logra una ruptura decisiva de inmediato, pero las reglas del juego han cambiado por completo. A partir de este punto, la victoria o la derrota ya no se deciden en una sola batalla o en un gran avance. Se deciden por la capacidad de mantener la operación en condiciones de inseguridad prolongada. El bando que se adapte más rápido, aceptando una menor eficiencia pero logrando sobrevivir más tiempo, llevará la ventaja. Y en esta nueva etapa, lo único seguro es que ya no hay lugar para ilusiones sobre espacios seguros que estén fuera del alcance de la guerra.